Ya, muy bien. Ahora sí vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Mm. ¿Cómo están, chicos y chicas? ¿Qué tal? Bien, profesor. Bien, profesor, un poco mal de la garganta. Chócala, yo también estoy mal de la garganta. Profe, por eso estoy hablando Mi despacio. tío también está mal con la garganta, profesor. Ya va a morir, profesor. Ya va a morirse. Qué mala eres, Qué mala. Geraldine. No, es que ¿Cómo no, vas a profesor, hacer es eso? que mi tío, profesor, tiene 19 años. Así que no va a Mm. morir, profesor. Él es buena persona, no muere. Ah, ya, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra clase el día de hoy. Pero antes de eso, también quisiera yo explicarles lo siguiente, porque he tenido muchas dificultades al revisar sus tareitas. Y dicho sea de paso, muchos no me han presentado la tarea número 2. ¿Qué ha pasado con ustedes, chicos? ¿Mm? Profesor, yo sí lo mandé. No, yo no he visto tu tarea número 2, ¿ah? Mi tarea. Profesor, yo también creo que la envié, profesor, La ¿o no? tarea número 1 sí han enviado casi todos, pero la 2, la mayoría no la he enviado. No hemos olvidado. Ahora ese olvido te va a costar caro. ¡Qué mala gente! No sé, así me han dicho a mí. Todos los que no presentan de frente, 0, 0 de nota. Así que yo solamente me No, atengo a las profesor. normas del colegio. No, pues. Profesor, es que de repente es tu falla de internet. Ah, mi internet está fallando, por eso no veo sus tareas. Qué interesante. Pues puede ser. Profesor, hoy sí lo voy a mandar ya, toditito, aunque ya, bueno, ya. A ver, miren, yo quiero que ustedes entiendan algo y justamente para corregir lo que estamos haciendo mal, ¿ya? Porque algunos me están mandando otras tareas que no tienen nada que ver y justamente eso tenemos que corregirlo ahora. A ver, para poder Profesor, qué raro. Sí, ya evitar está. esas dificultades. Ya, a ver, voy a compartir. Vamos a dar las indicaciones de una vez antes de empezar. Muy bien. Esta es la tarea domiciliaria número 2, ¿ve? El tema de la Sí. historia de la biología que hemos hecho la semana pasada. A ver, aquí hay un detalle. Algunos me están mandando el resumen de su cuaderno y otros inclusive me están mandando esta tarea que acá abajito está, que ahorita lo estoy sombreando. Ya, aprovechando que todos los de primero ahorita están presentes. Esta actividad complementaria, esto es para que ustedes lo resuelvan en el cuaderno. Y ese cuaderno yo lo voy a revisar todavía al finalizar el bimestre junto con sus resúmenes, estas tareitas, que son bastante sencillas. Por ejemplo, sobre el trasplante del rostro. ¿En qué año se realizó? ¿Quién fue la primera persona que lo practicaron la operación? ¿No? Ilustrar, o sea, dibujar. Y todo hacerlo en el cuaderno. Esta tarea ustedes no tienen por qué subirlo a la plataforma. Esta tarea es para el cuaderno. ¿Y cuándo lo voy a revisar? Al finalizar el bimestre, cuando todos ustedes presenten sus cuadernos. Ahí voy a revisar esa tarea. Mientras tanto, no voy a revisarla. ¿Ya? ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen que subir a la plataforma, chicos? La Ustedes tarea tienen que subir domiciliaria. esta tarea domiciliaria. Ah, ahora, aquí hay un detalle. Yo no sé por qué hasta ahora no lo han presentado. Si conmigo hemos resuelto esta tarea la semana pasada en lo que eran las clases de apoyo de las tardes. Sí. Hemos hecho la tarea, ¿sí o no? Lo hemos resuelto Yes. toditito, toditito. Entonces ustedes ya lo tendrían marcado en su libro. Lo único que tienen que hacer, tomarle una fotito y al toque subirlo pues a la plataforma del Moodle. Y ya de ahí no hubieran tenido ninguna dificultad porque la tarea lo hemos hecho conmigo, ni para que digan, no, profesor, estaba difícil, no, porque yo les he ayudado a hacer la tarea. Entonces, tenemos que ser cumplidos, por favor. Tenemos que cumplir con las tareas que nos deja el colegio y debemos de trabajarlo. El día de hoy, por ejemplo, vamos a hacer otro tema, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, ya nos toca el tema del ser vivo, ¿sí?
Y ahora, al hacer este tema, pues vamos a terminar, vamos a hacer la práctica. Y al momento de hacer la práctica, el día de hoy en la tarde vamos a trabajar también la tarea domiciliaria, ¿sí o no? Y Ahora, ya no después les voy a tenemos que ayudar todo. enviarlo, ¿no? Ya no les voy a ayudar todo ahora, de castigo. Ahora les No, voy a ayudar unas profesor. cuantas preguntas nada más. Y voy a dejar preguntas para que No. ustedes mismas lo resuelvan. ¿Ya? Tanto chicos y chicas van a resolver ya. Yo les voy a ayudar en la tarde No, con las más profesor, difíciles. malo. Y las más fáciles les voy a dejar para que ustedes solitos hagan. ¿Ya? Las difíciles yo les ayudo. Las fáciles los van a hacer ustedes. Y si es posible hoy mismo ya suben la tarea número 3 porque prácticamente ya lo vamos a tener todo acabado. Una que otra pregunta te voy a dejar para que tú solita hagas o tú solito hagas. Y no va a ser difícil. Entonces, no nos olvidemos de eso, chicos, porque si no, se nos va a hacer mala costumbre ser incumplidos. Y ustedes que están en primero de secundaria no pueden ser incumplidos. Ustedes tienen que ser muy cumplidos hasta que lleguen a quinto y siempre van a ser chicos cumplidos y responsables. ¿Ya? Por favor, yo les voy a suplicar mucho eso, de que evitemos estar siendo incumplidos. Por favor. Ahora, ya sabes cuál es la tarea que tienes que subir, ¿ah? Ahora, yo no quiero que me estés subiendo otras cosas que no corresponden. Por favor, ¿ya? Hay que tener bastante en cuenta todas las indicaciones que se te está dando en estos momentos para que luego no cometas equivocaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos y chicas. De Ahora sí, acuerdo. vamos a iniciar con nuestra clase. El día de hoy nos toca hablar de los seres vivos, ¿no? Así que vamos a empezar. A ver, regáleme un momento, voy a compartir las diapositivas. Chicos, ¿ha quedado claro? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, muy bien. Ahora, si es que han tenido esta mala nota, no han podido subir la tarea, ya no se preocupen, yo les voy a dar oportunidad. Pero, ojo, vamos a dar oportunidad ahora y más adelante a los que son cumplidos siempre, me entregan a tiempo, son puntuales en entregar la tarea, se les va a dar oportunidad. Pero a los que no se acostumbran a ser incumplidos, nunca presentan. ¿Ustedes creen que esas personas merecen las oportunidades? ¿Qué opinan ustedes? A ver. No, yo creo que Que no. no. Creo que ser Profesor. un poco más responsable. Claro, porque no son responsables, ¿sí o no? Entonces, pues, por favor, tenemos nosotros que entender que es importante ser responsables para que también a mí me den las oportunidades que yo necesito. ¿Ya? Listo. Como el día de hoy vamos a hablar del ser vivo y sus características, pues justamente vamos a ver qué son los seres vivos y cuáles son sus características en un pequeño video. Me van a prestar mucha atención, ya saben, siempre ponemos un videíto para iniciar nuestra clasecita, ¿cierto? Entonces, ya saben, me prestan mucha atención, pequeños y pequeñas. Ustedes son los más chiquitos que enseño en el colegio, así que son los peques. No. Tanto Estamos los en primer grado de secundaria. Pero Y yo los de solamente sexto son enseño los somos más los pequeños. menores de secundaria, profesor, pero somos de los mayores. pero yo solamente enseño secundaria, entonces para mí son los más peques. Pero profesor, le Ah, recuerdo claro, que para ti el será. salón está mezclado. Cuando tengo ¿Por cómo así? dolores ¿Hay de fuertes, sexo tomo también? Panadol Forte, que Sí. alivia rápido dolores fuertes y es suave con mi estómago. Muy bien, entonces Los con seres más vivos. motivo mis peques van a ser ustedes. Ya. Se Ve. logra visualizar el video, ¿no, chicos? Ya pasó la publicidad ya. Sí. Ya, entonces el Son título del video organismos. es ¿qué son los seres vivos y cuáles son sus características? Me van a prestar mucha atención. ¿Ya, peques? No me Ya. hacen caso cuando les digo Sí. peques, ¿no?
Sí. Ya grandazos, entonces mejor así les voy a decir. Dinos 10. Bien pequeños. Ya, chicos. Terminan el video y empezamos con la clase. Mucha atención. A ver, ¿se escucha el audio? Que tienen procesos biológicos. Se oponen a los seres Ya, Sí, listo. profesor. Pues ahora sí. Lo voy a poner desde un inicio, ¿ya? Muy bien. Mucha atención. Los seres vivos son organismos que tienen procesos biológicos. Se oponen a los seres inertes, los cuales no respiran, se reproducen ni tienen otras funciones vitales. Las características de los seres vivos son los rasgos biológicos que los definen y que deben tener para considerarse que están vivos. Estas particularidades los diferencian de los materiales inertes. Estos atributos fundamentales son comunes en todos los seres vivos y para ser considerados como tales deben tenerlos. De hecho, un ser vivo es definido como un organismo que muestra las características de la vida, entre ellas la reproducción, excreción, uso de energía, entre otros. La mayoría de los expertos clasifican a los seres vivos en uno de los 5 reinos de la naturaleza. Reino Monera, microorganismos de una sola célula que no tienen una membrana nuclear. Reino Protista, organismos de una sola célula autótrofos o heterótrofos que son más grandes que las bacterias. Reino Fungi, organismos multicelulares que descomponen materia orgánica para alimentarse. Reino Plantae, organismos multicelulares y autótrofos que utilizan la fotosíntesis para crear alimento. Animales, seres multicelulares heterótrofos que dependen de otros organismos para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Estas son: están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida. Una célula se considera un organismo vivo ya que lleva a cabo procesos vitales, como la respiración, reproducción y muerte. Cuando varias células se unen, tenemos un organismo pluricelular y cuando se unen millones, dan lugar a los tejidos y a los seres vivos más complejos, como las plantas o animales. Las células contienen la información hereditaria de un organismo, llamado ADN, y pueden realizar copias de sí mismos en un proceso llamado mitosis. Las células están hechas de un núcleo y de citoplasma, cubiertos de una pared delgada llamada membrana, la cual actúa como una barrera para el ambiente que la rodea. Las células de plantas también tienen un núcleo, citoplasma y una membrana celular. La principal diferencia entre una célula animal y una célula vegetal es que las células vegetales tienen una vacuola, cloroplasto y una pared celular. Algunos microorganismos están compuestos de una sola célula, mientras organismos más grandes están compuestos de millones de células distintas. Crecen y se desarrollan. Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen. Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos, crecer involucra una transformación drástica. Por ejemplo, una mariposa comienza como una sola célula, huevo, luego se convierte en una oruga y luego en una crisálida, para luego transformarse en una mariposa. Se reproducen. La reproducción es el proceso en el que nuevos organismos o descendencias son generados. Un ser vivo no necesita de la reproducción para sobrevivir, pero como especie necesita hacerlo para la continuidad y asegurar que no se extinga. Existen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual, que involucra dos individuos de la misma especie para fertilizar una célula, y la reproducción asexual, común en organismos unicelulares ya que no necesita de otro individuo para realizarse. Complementa tu rutina de aclarado natural con la nueva agua micelar bifásica con agua de rosas de Nivea.
Qué espesa la publicidad. Obtienen y utilizan energía. Las células no pueden sobrevivir por sí mismas. Necesitan poder para mantenerse vivas. Necesitan energía para realizar funciones como crecer, mantener su balance, repararse, reproducirse, moverse y defenderse. La energía es el poder para hacer cosas. Este poder puede venir de muchas maneras y formas, pero todas pueden ser relacionadas con el Sol. Esta es la fuente de toda energía. Relación. La función de relación consiste en reaccionar ante los cambios del ambiente o ante estímulos internos. Por ejemplo, si llueve, un lobo puede reaccionar ocultándose en una cueva, pero una piedra, material inerte, no podría. La respuesta a un estímulo es una característica importante de vida. Cualquier cosa que causa que un ser vivo reaccione es llamada un estímulo. Un estímulo puede ser externo o interno. Un estímulo interno puede ser la necesidad de ir al baño. El sol saliente que causa que una serpiente salga y explore es un estímulo externo. Los estímulos ayudan a un organismo a mantenerse en equilibrio. Los sentidos ayudan a detectar y a responder a estos cambios. Se adaptan a su ambiente. Evolución. Esto significa que pueden adaptar la manera en la que se comportan, cómo están construidos o su manera de vida. Esto es necesario para que puedan sobrevivir y reproducirse en sus hábitats. Por ejemplo, las jirafas tienen cuellos largos para poder comer vegetación alta que otros animales no pueden alcanzar. El comportamiento también es una forma importante de adaptación. Los animales heredan muchos tipos de comportamiento. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir. Tienen un metabolismo. El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan, mantengan sus estructuras y responden a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida, combustible en energía. La conversión de comida, combustible, para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos nitrogenados. El metabolismo puede ser dividido en catabolismo, referente a la descomposición de la materia orgánica, y en anabolismo, referente a la construcción de células de ácidos nucleicos y proteínas. Tienen distintos niveles de organización. Los seres vivos tienen organización molecular y celular. Organizan sus células en los siguientes niveles: tejido, grupo de células que llevan a cabo una función común; órganos, grupo de tejidos que llevan a cabo una función común; sistema de órganos, grupo de órganos que llevan a cabo una función común; organismo, un organismo vivo completo. Excreción, expulsan desperdicios. Los organismos vivos se deshacen de los desperdicios. La excreción es el proceso en el que los desperdicios metabólicos y otros materiales no útiles son eliminados de un organismo. En los vertebrados, este proceso es llevado a cabo principalmente por los pulmones, los riñones y la piel. La excreción es un proceso esencial en todas las formas de vida. En los mamíferos, la orina es expulsada a través de la uretra, la cual es parte del sistema urinario. En los organismos unicelulares, los productos de desperdicio son expulsados directamente a través de la superficie de la célula. Se nutren. La nutrición es el proceso de tomar comida y utilizarlo para hacer energía. Este proceso vital ayuda a los seres vivientes a obtener energía de varias fuentes. Los nutrientes son las sustancias que proveen nutrición. Todos los organismos vivos necesitan nutrientes para poder funcionar correctamente. Existen dos modos de nutrición: el modo autótrofo, en el que los organismos utilizan materia inorgánica simple para sintetizar comida propia, y el modo heterótrofo, en el que los organismos dependen de otros organismos para obtener su nutrición. Las plantas, las algas y algunas bacterias son autótrofas. Los hongos y todos los animales, incluyendo a los humanos, son heterótrofos.
Homeostasis. La homeostasis se refiere a la habilidad de un organismo para mantener la estabilidad sin importar los cambios del ambiente. Las células vivas solo pueden funcionar dentro de un margen estrecho de condiciones de temperatura, pH, concentraciones de hierro y disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los seres vivos deben sobrevivir en un ambiente donde estas condiciones pueden variar de hora a hora o de temporada a temporada. Por este motivo, los organismos requieren de mecanismos que puedan mantener su estabilidad interna a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo humano se puede controlar al elaborar o deshacerse del calor. La mayoría de las funciones del cuerpo están dirigidas a mantener la homeostasis. Contienen información genética. La información genética puede ser encontrada en todos los seres vivos. Es pasada de generación en generación a través de unidades heredadas de información química, en la mayoría de los casos llamadas genes. Respiran. En este proceso, el oxígeno es inhalado dentro de un organismo viviente y el dióxido de carbono es exhalado. Existen dos tipos de respiración: la aeróbica, la cual utiliza oxígeno, y la anaeróbica, que no necesita de oxígeno. Mueren. En el cese de todas las funciones biológicas que mantienen vivo a un organismo, fenómenos comunes que producen la muerte incluyen el envejecimiento biológico, la malnutrición, las enfermedades, la deshidratación, los accidentes y la depredación. Los cuerpos de todos los seres vivos empiezan a descomponerse muy pronto después de su muerte. Movimiento. El movimiento es obvio en los animales, aunque no tanto en seres vivos como en las plantas. Sin embargo, estas tienen partes que se mueven para poder adaptarse al movimiento del sol. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que posee un ser vivo de responder ante estímulos del medio interno o externo. Esta característica le permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a las condiciones de su entorno. Dicha respuesta puede ser diferente para un mismo tipo de estímulo y además se ajusta a la intensidad del mismo. Ejemplo de esto es un animal que cambia de color para ocultarse de un depredador u otro que permanece quieto durante largo tiempo al acecho de su presa. Interiormente se activa alguna especie de mecanismo que orientará su próxima conducta. Complejidad en la irritabilidad según el ser vivo. Existen organismos unicelulares, tales como bacterias, que manifiestan su irritabilidad al cambiar de velocidad en la división celular y alejarse o aproximarse al estímulo. Sus respuestas no son muy variadas o complejas debido a que carecen de sistemas de coordinación e integración orgánica. Por otra parte, las plantas se alejan o se acercan lentamente al estímulo, tropismo, gracias a su sistema de coordinación e integración hormonal llamado fitohormonas. Los animales, por ser organismos multicelulares, poseen un sistema endocrino y un sistema nervioso que se componen de órganos especializados interconectados a través de una red de comunicación compleja que ofrece una respuesta en cuestión de segundos. Muy bien, terminó el video. ¿Qué les ha parecido? Está bien, profesor. Interesante. Interesante, profesor, y todo lo que puede hacer, todo sobre en los seres vivos. Interesante, profesor. Sí, no, interesante. Varios creo que se han quedado dormidos. Vivos son, me engañan a mí, se han quedado dormidos. No, profesor. Yo no me he quedado dormida. Ya Igual está. Ya vamos a empezar entonces el día de hoy con nuestra clase. Pues nos toca trabajar lo que viene a ser el ser vivo y la vida, ¿no? Estamos el día de hoy, 31 de marzo del 2021,
Y vamos a desarrollar nuestra clase de biología con ustedes que son la sección líderes. A ver, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase el día de hoy. Nos toca hablar del ser vivo y de la vida. Chicos, ¿ustedes conocen al osito del agua o no? ¿Cuál, profesor? Al osito del agua. Es tipo de... Yo no Yo conozco no. osito yo no de lo- agua. No conozco. Yo sí lo conozco, profesor. Se los A presento, ver, acá está ¿cómo los que es? no le conocen. Este es profesor sin, No. sin pelaje. Sí, es que no es un osito de verdad, sino por su forma le dicen osito del agua. Ah, pero no es un animal tampoco, ¿verdad? Sí, es un animal, pero no es un animal pluricelular, sino Ah, es una pequeña estructura Parece que una vamos a larva. ver claro, justamente. profesor. Listo, ahí está el sorprendente osito del agua. Dice, seguramente nunca habrás escuchado acerca de él. A ver, un ratito, ya luego ya les voy a dar la palabra para que puedan intervenir y participen todos, ¿ya chicos? Listo. Entonces dice, seguramente nunca habrás escuchado acerca de la existencia de un curioso animal que resulta ser el más resistente del planeta. ¿Y cómo se llama? Se llama tardigrado, que su nombre así común es osito de agua, pero su nombre real es tardigrado, más conocido como el oso de agua. Es capaz de vivir durante años en agua helada o inclusive en agua hirviente, en terrenos totalmente secos o inclusive terrenos radioactivos o incluso en el vacío, o sea, podría vivir hasta en el espacio, ¿se imaginan? Es un animal muy resistente. Algo que resultó sorprendente para un científico holandés quien a mediados del siglo XX agregó agua a unos tardígrados deshidratados por más de 200 años, los cuales se encontraban en un museo desde hace casi un siglo. Los animales volvieron a la vida de manera increíble, o sea, se imaginan, chicos, estos ya estaban todos secos, así parecían muertos por más de 200 años, pero el científico al agregarles agüita, estos volvieron a la vida, o sea que pueden vivir muchísimo, pero muchísimo tiempo, ¿no? Qué sorprendentes son estos animalitos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mm. Entonces, ¿acaso todos los seres vivos podrán adaptarse a su medio ambiente como el tardigrado? Bueno, no creo. A ver, a uno de ustedes lo dejamos Tal ahí vez. 200 años seco. ¿Podría revivir cuando le echamos agua? No creo, ¿ah? Somos polvo. No creo. ¿Sí o no? Ya Ya ven, no, entonces. Ah, no. Mm. Entonces, mira cómo el tardigrado sí tiene esa posibilidad. Tardigrado, famoso osito de agua. Ya está. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene a ser, pues, Pero ¿y si congelas a un hombre y después de unos años ya lo vuelves a descongelar? para congelarlo tendría que ser en el nitrógeno líquido, ¿no? Inclusive dice que hay estas, hoy en día ya existen estas técnicas, pues. Por ejemplo, si tú ahorita no quieres vivir toda esta época, entonces vas a una cámara de criogénesis, te van a poner en una temperatura extremadamente baja, ¿no? Te van a congelar. Y por ejemplo, de aquí, programas que te despierten de aquí a 50 años. Entonces ya te despiertan, todo el rato vas a estar como dormido y de aquí a 50 años te van a despertar. Y vas a haber envejecido, pero muy poquito, porque como estás congelado a esa baja temperatura, pues vas a estar inactivo, ¿no? Entonces tus células también van a estar congeladas, no van a funcionar. Y no se va a producir un envejecimiento demasiado grande. Ya, así que ya saben. A ver, por favor, esos gritos los apagamos, chicos, para que no haya ninguna interferencia. Ya está, ahora sí. Continuamos entonces. Como íbamos hablando, el día de hoy vamos a hablar de la vida. ¿Qué cosa es la vida? Dice. Se denomina vida a un estado
particular de la materia, en el que se ponen en manifiesto procesos exclusivos y complejos, tales como la reproducción, el metabolismo, la irritabilidad, el crecimiento, etc. O sea, para decir que un ser tiene vida, tiene que cumplir estos procesos. Si no cumple estos procesos, pues no los consideramos ser vivo. ¿De acuerdo? A ver, alguien que desee ayudarme en la clase, levante la mano voluntariamente. Ayudar. Con un ejemplo. Ya tengo una voluntaria. A ver, Lucero, prende la cámara y el micro. Sí, profesor. Ya está Lucero ahí. A ver, podemos ver en el caso de Lucero. A ver, Jordan, un favor, apaga tú la cámara. Se ve todo oscuro encima. Ya está, ahora sí. A ver, Lucero, detrás tuyo podemos ver un escritorio, ¿cierto? Ya está. Dame diferencias entre el escritorio y tú. Uno sería que yo me puedo movilizar de aquí para allá y Ya al tienes escritorio movimiento, muy bien. lo tengo que Uno. estar cargando. 2, yo respiro y el escritorio no. Ya, otra más. A ver, yo me alimento y el escritorio no. Ya. Una pregunta. ¿Tú Dígame. has nacido del tamaño en el que estás ahorita? No, profesor. Ya, entonces dame una diferencia entre el escritorio y tú con respecto a ese tema. Uno, profesor, es que cuando tú naces pesando 1 kilo y tantos, y el escritorio lo hacen y sale exactamente del tamaño que lo vas a tener. Ya, El entonces, tamaño ¿cómo que se llama eso? ¿Qué cosa ha pasado contigo hasta este momento? he crecido. Entonces, tú tienes crecimiento y el escritorio Escritorio, no. no. ¿Ven? Entonces, gracias por la colaboración, Lucero. Ya todos han podido ver la participación de su compañera y nos ha dado a conocer diferencias entre ella, que es un ser vivo, y un escritorio que es materia inerte. Eso. Ya, entonces, a ver, ¿alguien más que desee participar? Profesor. Veo la mano de Angeli levantada. Muy bien, Angeli. Igual, prendemos la cámara y el micro, hijita. Ya, a ver, Angeli. De igual manera, ya, a ver, danos diferencias entre materia inerte y tú que eres un ser vivo. Diferentes a las que ya nos ha dicho Lucero, ¿ah? Otras diferencias, a ver. ¿Cuál? Materia inerte. Por ejemplo, tú yo también veo que hay un escritorio detrás tuyo. ¿Qué diferencias tienes tú y ese escritorio? A ver, el escritorio. A ver, la diferencia es que el escritorio carga cosas, o sea, tiene Pero tú también libros. puedes cargar cosas, ¿sí o no? O sea, tiene que ser una diferencia, no una similitud. O sea, la diferencia es que el escritorio, no se puede movilizarse, no se puede moverse ni ir a la cocina, en cambio yo sí. Pero eso Y ya no nos había dicho Lucero. Por eso dijimos otras diferentes. Otra diferencia profesor, que también puede ser, ¿cómo se llama? Profesor, ¿lo puedo decir yo? A ver, no, un ratito, un ratito. Vamos a dejar que participe su compañera, por favor, si fueran tan amables. Y de ahí ya levanten la mano los Profesor, demás que quieren participar para darles el paso. Ya, vamos, Angeli, tú puedes profesor, dejar. también otra diferencia aparte de lo que dijo mi compañera Lucero, es que no pueden hablar como nosotros, sí. Ya, ahora sí, muy bien. Correcto, ya, muy bien. Gracias, Angeli. Ahora le vamos a dar pase a otro que esté levantando la mano. A ver, Fabio, te escuchamos. Después a Loana. profesor, que a
acá yo tengo un libro y el libro no se puede mover. O sea, el libro no se puede mover y yo sí. Ya, muy bien, pero eso ya lo había dicho Lucero y también lo ha dicho Angeli. A ver, otro. Vamos, tú puedes, piensa, hijo, piensa. Tú cuando seas grande y te cases, ¿qué vas a tener? Ah, vamos, Fabio. Que el libro no puede crecer, pero yo sí. Ya, pero crecimiento, si no, a ver, por ejemplo, ya un día te casas y quieres tener tus descendientes, ¿qué cosa vas a tener? Hijitos, ¿sí o no? Entonces, ¿tú qué puedes y el libro no va a poder? Todos los seres vivos pueden reproducirse y tener Y descendientes, ¿sí o también no? Tener muero. hijos, pero el escritorio ni el libro En no. cambio, la materia inerte no puede, ¿sí o no? Una No roca no va a puede, poder tener porque roquitas, ¿sí o no? no, Si lo En rompo se cambio, parte. por ejemplo, un gatito es un ser vivo, ¿no? Cuando ya está Sí, grandecito, se consigue una gatita y va a tener sus gatitos, o sea, va a tener reproducción. Ahí está, ve, un sus ser sí. vivo tiene esa crías, característica, Casi tiene ¿cierto? cachorritos ahí recién sus nacidos. ¿Ya? crías. Qué lindos. Ya, luego hablamos de las crías de los gatitos, si no se me distraen y ya no vamos a avanzar. Está diciendo. Ya, listo. Entonces, pues justamente ahí tenemos que nosotros entender y les agradezco a los que han levantado la manito. Dentro de un ratito les voy a dar el pase a Loana y a Cielana, que también están con la manito levantada para que puedan participar. Fabio, hijo, tú ya participaste, podrías bajar la manito si fueras tan amable. Sí, profesor, disculpe, soy Sebastián. Sí, Sebastián, te escucho, dime. Profesor, disculpe, ha pasado un inconveniente en mi casa. Después me puedo poner al día, un favor? Muy bien, hijo, voy a tener en consideración lo que me estás informando y ya, miras el video, ¿ya, hijo? Ya, profesor, gracias. Ya, listo. A ver, vamos a continuar ya. Luego les voy a dar la palabra. Ahora sí, vámonos a la clase porque si no también el tiempo nos va a ganar y no vamos a acabar. A ver, con ustedes tengo clase hasta las 12:25. Entonces tengo que calcular mi tiempo hasta las 12:25 para no pasarme. Ya está. La definición de la vida ya sabes, pues, ¿no? Es un estado particular de la materia en el que se ponen en manifiesto algunos procesos exclusivos, tales como la reproducción, metabolismo, irritabilidad, crecimiento, que son propios de los seres vivos. La materia inerte no tiene reproducción, la materia inerte no tiene metabolismo, la materia inerte no tiene irritabilidad, ni crecimiento, ni nada de esas cosas que sí lo tienen los seres vivos. ¿Ya? Entonces, dice la vida es un estado que manifiesta única y exclusivamente los seres vivos. El resto de seres inertes no lo van a tener. ¿Ya? Por otro lado, ahora vamos a definir qué es un ser vivo. ¿Y qué podemos decir de un ser vivo? Vamos a subrayar, vamos a utilizar nuestra reglita, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué será un ser vivo? También al ser vivo lo podemos considerar organismo, ser biótico o ser animado. Podemos decir que un ser vivo, pues es un cuerpo de organización compleja, también asociada a un sistema termodinámicamente abierto. ¿Y qué significa esto de termodinámicamente abierto? Profesor, háblenos en castellano, no se está hablando unas palabras medias raras. Muy bien, entonces para que puedas entender, cuando dicen que es termodinámicamente abierta es porque el ser vivo puede intercambiar materia y energía con su entorno, o sea, con su medio ambiente. ¿Cómo así? Por ejemplo, intercambiamos materia. Tú puedes coger cosas del medio ambiente y los puedes utilizar, por ejemplo, en tu alimentación, a una plantita, ¿no? A otro animal, ser vivo, te los comes, te alimentas. Entonces estás cogiendo materia del medio ambiente. Y luego cuando tú ya pues
estés muy viejito y tengas que lamentablemente abandonar el planeta porque ya estás muerto, tu cuerpo se devuelve al medio ambiente y el medio ambiente absorbe los nutrientes de tu organismo a través de procesos como la desintegración. Entonces, intercambiamos materia con el medio ambiente. ¿Y energía también? Claro que sí, porque por ejemplo, el alimento que tú has consumido, ¿qué te va a brindar? Energía. ¿Y tú devuelves energía al medio ambiente? Sí. Tú también eres energético, una demostración de energía. A ver, hoy en la mañana cuando te levantaste, ya te cambiaste, te alistaste para entrar a clases y te fuiste a sentar en la silla en la cual estás sentada en este momento. ¿La silla estaba fría o caliente? Fría. profesor. Fría, profesor. ¿Y ahora cómo está? Caliente, porque Caliente, estamos sentados. ¿Y por qué? Porque hemos Por el calor que emana del estado cuerpo. sentados durante un largo tiempo. Porque tu cuerpo es caliente y ese calor que tú estás produciendo se lo has transmitido ¿a quién? A la silla. A la silla. Ah, Sí, entonces tú profesor. también transmites calor. ¿Y qué cosa es el calor? Energía. Entonces estás transmitiendo calor. Por ejemplo, antes cuando ustedes estaban, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo creen que hace más calor? Por ejemplo, ahorita que tú estás sentado solito de repente en tu cuarto, en una sala o donde estés haciendo tus clases, o cuando estabas en un salón repleto de niños, ¿dónde hacía más calor? En mi casa. En el salón de repleto de niños. En nuestra casa, por ¿Seguros? donde, en nuestra En el sala salón. de En el estudio. salón, profesor, en el ¿Dónde vas a salón de tener niños, más calor? profesor, porque hay ¿En gente un cuarto acumulada vacío, ahí. ya mejor así, ya? Salón, profesor. ¿En un cuarto vacío En o el, en un en el cuarto salón. repleto de niños? En el En un salón. salón repleto de niños. En un salón repleto de niños, profesor. Porque Porque los genera- Porque hay niños gente emiten acumulada. calor y todos en conjunto, pues al emitir más calor, justamente va a ser más caliente, pues ese salón, ¿sí o no? Ya ves. En cambio, si tú estás A mí solito en me una hacía frío. habitación, tú eres la única fuente de energía. ¿Ven? Entonces ya sabes. Entonces, por eso se dice que un ser vivo es termodinámicamente abierto. ¿Por qué? Porque comparte con el medio ambiente tanto materia así como energía. ¿Ya? Ahora pasamos a las características de los seres vivos. ¿Y qué podemos decir de esas características? ¿Ya? Las características de los seres vivos son características que justamente diferencian a un ser vivo de la materia inerte, pues. Todos los seres vivos están hechos de protoplasma. ¿Y qué es el protoplasma? La materia viviente. O sea, tú eres protoplasma porque tú eres materia viviente. Un gato es protoplasma porque es materia viviente. ¿Un árbol será protoplasma? Sí. Sí, ¿Por profesor, qué? sí. Porque No, el árbol porque tiene vida. tiene vida en el árbol, profesor. Porque el árbol también vida en la tiene naturaleza. Vida. vida, ¿cierto? ¿Qué más podríamos mencionar? Dice, este ser vivo, que puede ser el árbol, que puede ser pues cualquiera de estas materias, ¿qué más podríamos mencionar? Podríamos decir, estimados estudiantes y estudiantas, de que también él confiere a las siguientes propiedades o características que son propias de él y que también tiene que cumplir. ¿Y cuáles son esas propiedades y características? Pues van a ser una organización compleja. ¿Qué más? Va a ser también, por ejemplo, metabolismo, reproducción, irritabilidad, adaptación, homeostasis, crecimiento, evolución. Y justamente cada una de las que acabamos de mencionar son las características propias y exclusivas de los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces son características propias y exclusivas de los seres vivos. Recuerda eso, por favor. ¿Ya? Ahora, entonces una pregunta. ¿Saben qué cosa es organización compleja? No. No, profesor. No, pero No. me voy a ¿Saben enterar qué es en este momento. metabolismo? ¿Sí? ¿Sí saben qué es metabolismo?
No. No. Yo sí, No, profesor. Profesor, metabolismo es cuando te alimentas. ¿Saben qué es irritabilidad? No. Con sinceridad, Resistencia. no me chamullen, con sinceridad. ¿Saben o no saben? Resistencia. No. Ya, no Profesor, ya que estamos saben. en biología, una cosa. Te quiero preguntar algo. Dime, ¿Las plantas se pueden comunicar entre sí? a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? Tu hipótesis, ¿cuál sería? O sea, tu posible respuesta a esa pregunta que tú mismo has hecho. Yo diría que no, profesor. Ya, según tú, no. Ya, pero ese tema lo vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos justo de las características que se llaman Profesor, yo también relación. me he hecho esa duda si las plantas pueden comunicarse entre Ya. ellas mismas. Y Ya, yo ahora estoy ustedes mismos pensando se van a tal responder vez. ahora. Ya se van a responder ustedes mismos esa pregunta que se están haciendo. Ya, ahora sí. Cada una de estas características, organización compleja, metabolismo, reproducción, irritabilidad, adaptación, homeostasis, crecimiento, evolución, las vamos a aprender el día de hoy. En primer lugar, organización compleja. Lo subrayamos. ¿Y qué podemos decir que es la organización compleja? Pues podemos decir que a comparación de la materia inanimada, los seres vivos son muy complejos y están altamente organizados. Por ejemplo, los océanos contienen átomos de todos los elementos presentes en la naturaleza. Sin embargo, esos átomos están distribuidos al azar. Los océanos son complejos, pero no están organizados. Si observamos a una diminuta pulga del agua, veremos que contiene decenas de elementos de distintos enlazados con miles de combinaciones específicas, lo cual a su vez está originando componentes cada vez más grandes y complejos para formar estructuras como ojos, patas, incluso un pequeño cerebro. Entonces, cuando hablamos de organización compleja, es la característica que refiere a la manera como está organizado el cuerpo de los seres vivos, y comenzando desde los átomos, moléculas, células, tejidos, hasta llegar a un individuo completo. Ahora, miren acá. Por ejemplo, los átomos se pueden unir y al unirse, ¿qué forman? Moléculas. Las moléculas se pueden unir y al unir, ¿qué pueden formar? Pueden formar estructuras como las organelas, que van a ser parte de las células. Así como tú tienes órganos, un estómago, un corazón, etcétera, nuestras pequeñas células también tienen organelas. Por ejemplo, la mitocondria que le ayuda a respirar a nuestras células. Ahora, esas organelas se pueden unir y pueden formar células. ¿Ves? Ahora, nuestras células se unen y pueden formar tejidos. Los tejidos se pueden unir y pueden formar órganos, como el cerebro, Ah, o estómago, sea, etc. cada uno de estas cosas se pueden unirse y Van pueden formando formar estructuras cada vez más otra. grandes. Por ejemplo, el cerebro y otros órganos se combinan y forman el sistema nervioso. Y todos O los sea, sistemas que encontramos en un individuo, sistemas y aparatos, por ejemplo, aparato respiratorio, circulatorio, sistema nervioso, etcétera, ¿qué van a formar? A un individuo o organismo. Por ejemplo, un chimpancé. ¿Vieron? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues aquí hay niveles de organización, ¿ve? Desde lo más simple, que vendría a ser átomo, y poco a poco se va haciendo Profesor, más se fue complejo. revolucionando, ¿verdad? ¿Cómo? Disculpe, no entendí tu intervención, Geraldine. Ya, El profesor pasó por procesos, ¿verdad? claro, o sea, por eso, desde lo más simple que son los átomos se van uniendo para formar moléculas, organelas, células, tejido, órganos, sistemas, hasta un organismo vivo como Y cualquiera de tiene ustedes. temas. Un gato es un organismo vivo, una planta, un árbol es un organismo vivo, ¿no? Ahora, pero también existen organismos vivos que se quedan aquí, en el nivel célula. Por ejemplo, ¿cómo cuál? las bacterias. ¿Ve? ¿Por qué digo esto? Porque ellas son unicelulares. ¿Y qué Tienen significa una célula. unicelulares? Que Que solo tiene están muchas formados. células.
Digo que tiene Que una solo célula. tiene una célula. Unicelulares significa que están formados por una sola célula. Ajá. Pluricelulares son los que están formados Sí, por muchas varias. células. ¿Ya? Varias, profe, varias Entonces, células. ya saben que es organización compleja. El ser vivo se va a formar de lo más simple a lo más complejo. Ya no nos olvidemos de eso. Entonces ya conocemos la organización compleja. Ahora nos vamos a lo que viene a ser el metabolismo. Allá, acá estaba lo que les decía, una nota. Los seres vivos que están formados por una célula se llaman unicelulares, protozoarios, bacterias, algunas algas, algunos hongos, que justamente van a ser ellos. Y a ellos, ¿a dónde llegan? Solo máximo al nivel de célula. Ya no forman tejidos, órganos ni nada, solamente llegan al nivel celular. Pasamos a la siguiente característica, metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? El intercambio de materia y energía con el medio ambiente. ¿Ya? En nuestro cuerpo, gracias a que nosotros nos alimentamos, respiramos y realizamos muchas funciones vitales, se llaman funciones vitales porque nos permiten estar vivos, pues así con estas funciones se van a ocurrir un montón de procesos químicos. Y todos esos procesos químicos se llaman metabolismo, ¿ya? Todos esos procesos ocurren dentro de nosotros, que somos los seres vivos, y hacen posibles que estemos existiendo, o sea, que estemos vivos, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos. O sea, ustedes que nacieron pequeñitos, ahorita tienen el tamaño que cada uno de ustedes tiene, porque en su organismo se ha producido metabolismo que les permite desarrollarse. También esto hace referencia a la capacidad que tienen ciertos organismos para intercambiar materia y energía con el medio ambiente y aprovecharla para la conservación de la vida. Debido a este intercambio constante de materia y energía entre los seres vivos y su ambiente, se dice que estos sistemas son termodinámicamente abiertos, lo que les explicaba hace un rato. Entre estos procesos metabólicos tenemos la fotosíntesis, la respiración, la digestión, la circulación, que todos ellos son procesos vitales, procesos que nos pueden permitir estar vivos. Y ahora yo les voy a enseñar algo más. Este metabolismo se puede dividir en dos. El catabolismo, ¿ya? Y luego veremos el anabolismo. Pero primero, ¿en qué consiste el catabolismo? El catabolismo es un proceso donde una molécula grande se puede convertir en pequeñas moléculas, o sea, se va a partir. ¿Ya? Se convierte en pequeñas moléculas. Sí. Y en este proceso el catabolismo dice permite ganar energía. Se gana energía. ¿Ya? Un ejemplo, la respiración celular. Nuestras células realizan esto en la respiración celular. Una molécula grande como la glucosa se parte en moléculas chiquititas que se llaman ATP y nos va a permitir ganar energía. ¿Ve? Entonces el catabolismo hay dos tipos. El otro se llama Profesor, anabolismo. yo sí sabía de la glucosa. Muy bien, el anabolismo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo ocurre el anabolismo? Tipo azúcar. El anabolismo es lo inverso. Moléculas pequeñitas se van a unir para poder formar una molécula grande. ¿Ve? Y en ese proceso, ¿qué se hace? Se gasta, o sea, se pierde energía. O sea, que hay procesos en O el sea, cuerpo que consumen catabolismo es energía, que gana energía y anabolismo es que que pierden pierde. energía. Pero en este caso, pequeñas moléculas se unen para formar una grande. En el otro era moléculas grandes se dividen para formar pequeñitas. Ahora, en este proceso, un ejemplo de la fotosíntesis. Este
ese es el método porque las plantas se alimentan, ¿verdad? Las plantas toman del medio ambiente pequeñas moléculas como el agua, el dióxido de carbono, y gracias a que absorben energía de la luz, ¿no? Por eso se llama fotosíntesis, transforman esas moléculas chiquititas en moléculas más grandes como la glucosa. ¿Ves? Y luego las células utilizan la glucosa para obtener energía. ¿Vieron? Entonces, así funciona el anabolismo y el catabolismo. Y ahí están pues todos los procesos divididos en este metabolismo: respiración, fotosíntesis, digestión, circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nos permite estar vivos. ¿Ya? Todo lo que tiene Siguiente característica del ser vivo. Lo que justamente hace ratos decíamos, ¿no? La reproducción. Todos los seres vivos tenemos la capacidad de reproducirnos. ¿Ves? Es un proceso natural que permite la continuidad de la vida. Imagínense si no nos pudiéramos reproducir. ¿Qué hubiera pasado con nosotros, chicos? Estaríamos extintos. Nos hubiéramos extinguido. Ya no podríamos seguir aquí existiendo como especie humana, ¿cierto? Entonces, la reproducción Sí. garantiza que los seres vivos sigan existiendo en nuestro planeta. Entonces, es un proceso natural que permite la continuidad de la vida. Se debe a que los organismos se reproducen dando origen a los descendientes de un mismo tipo. Existen dos tipos de reproducción: la asexual, cuando los descendientes son idénticos al progenitor, ejemplo, las bacterias, los hongos que tienen reproducción asexual; y la sexual, cuando los descendientes son parecidos pero no iguales a sus progenitores, como los animales, las plantas, ¿no? Y habitualmente en la reproducción sexual, pues hay dos progenitores, un padre y una madre. ¿Ya? Entonces, esa es la reproducción. Ahora pasamos a la irritabilidad. ¿Y qué dice la irritabilidad? Pues podemos mencionar que la irritabilidad es la respuesta ante algún estímulo temporal. Un ejemplo: ¿qué pasa si el lápiz que yo o lapicero que tengo acá fuera una aguja? ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría que hacer yo, chicos? ¿Cuál? Si Si el lapicero es una aguja, ¿qué pasa? Ah, primero te hincas. ¿Y ahí? Sangra. La aguja Sangra. Pero antes de sangrar, ¿qué ha Después pasado? sangras. se penetra la piel. Pero a ver, ni bien ya sentiste el que te hincaste, al toque has reaccionado, has sacado tu mano, Sí, ¿sí o al no? toque te Y duele y has sale. gritado, inclusive, ¡au! Has hecho escándalo, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es eso? Eso es una respuesta ante un estímulo. ¿Cuál sería el estímulo? El estímulo sería el pinchazo. Y la respuesta inmediata es sacar la mano, ¿no? Inclusive gritar, ¡au! ¿Cierto? Auta que duele. Entonces, ¿qué es la irritabilidad? Pues la irritabilidad es esa respuesta, la respuesta ante un estímulo temporal. ¿Cómo que un estímulo temporal? Por ejemplo, el pinchazo es temporal, no vas a estar siempre pinchado, ¿cierto? ¿No? No, solamente será No. un rato. Ratito, nada más. Hasta que Temporal. reaccione. Entonces, cuando tú hablas de esos estímulos, pues cuando son temporales, o sea, no son permanentes, pues se produce irritabilidad. Es por eso que dice: los organismos perciben y responden a estímulos de su ambiente interno y externo. Los estímulos internos perciben mediante receptores de temperatura, dolor y diversos compuestos químicos. Por ejemplo, cuando sentimos hambre, percibimos las contracciones del estómago vacío. Entonces o respondemos a ese estímulo escogiendo algo apropiado para comer. Entonces, ¿cuál sería la irritabilidad? Ah, la respuesta. Entonces, ¿qué has escogido algo para comer? Por ejemplo, una manzana. Las plantas también tienen irritabilidad. Cuando están junto a una ventana, pues crecen hacia la luz. O sea, se sienten atraídas hacia la luz. ¿Ves? Ahora, ¿el estímulo es permanente con la luz? No, porque profesor, pero si todo el día está en la luz. Sí, pero recuerda que nuestro planeta también pasa por noche, entonces la luz no está todo el día, sino también hay la noche, ¿sí o no? Entonces eso es una irritabilidad. A ver, una pregunta. Yo sé que les debe haber pasado. ¿Alguna vez de repente han salido de casa, así, porque estaba muy soleado, han salido con un polito nada más,
y de pronto, de repente, empezó a correr un viento frío. ¿Qué ha pasado con su piel? Se pone pálida y pues... O sea, es como si la O sea, Hay una forma muy común de decirle, se pone la piel de... Gallina, Ah, pero ya con ves. el Yo sé que miedo. ustedes han escuchado eso, ¿no? Sí, hoy se me ha puesto la piel como de gallina por el frío, ¿sí o no? Y de verdad parece granitos que nos hubiera parecido chiquititos, ¿no? Es porque tu cuerpo, debajo de la piel, tiene creo grasa, que lípidos. Entonces, cuando ¿qué hace? Cuando te bien, empieza a hacer profesor, frío, esos lípidos se ajuntan, ¿ya? Y forman esos pequeños gránulos sobre la piel para tratar de protegernos del frío. Entonces, esa piel de gallina, ¿qué es? Es una respuesta ante un estímulo que es el frío. Entonces, ¿qué sería? Sería una irritabilidad de la piel. ¿Por qué? Porque el estímulo es temporal. No todo el rato vas a estar permanentemente ante ese mismo frío. porque si no te vas a enfriarte. Te puedes enfermar, ¿sí o no? Sí. ¿No? Entonces, eso se llama irritabilidad. Pero así como la irritabilidad es esa respuesta ante los estímulos temporales, también existe otra respuesta ante estímulos permanentes. Y ante los estímulos permanentes, pues se da lo que viene a ser la adaptación. La adaptación. Esto también es respuesta a los estímulos, pero ya no ante estímulos temporales, sino ante estímulos permanentes. ¿Ya? ¿Cómo así? Te explico. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes habrá viajado acá cerca nomás a las selvas, a la Merced, ¿cierto? ¿Quién conoce la Merced? Yo hasta Ochabamba. Ya ves, hasta Uxapampa. ¿Quién más? Yo también, profesor. Yo fui También, profesor. Ya ves, muchos conocen, ¿sí o no? a Víctor Y también. una pregunta, ¿y hace frío o hace calor? Hace Calor como el infierno. Sí, profesor. Hace calor. Ya, y habitualmente, por ejemplo, ustedes que viven en Tarma, cuando van allá y les hace mucho calor, ¿qué cosa empieza a ocurrir con su cuerpo? Por el calor. Empieza a sudar. Empiezas a sudar, ¿sí o no? ¿Cierto? Estamos sudando. Ya sudas, te estás derritiendo como la mantequilla, ¿no es así? Yo le digo que quema como el infierno. Quema como el infierno, dice su compañera, ¿ve? Yo Ya, no voy entonces, mucho por eso. pero ¿qué pasaría Quema muy si, feo. por ejemplo, no vas así un día de paseos, ni 2 días, te quedas, por ejemplo, todo 6 meses? Yo ya me quedé un día. ¿Qué pasaría con su cuerpo? ¿Seguiría sudando así? No, profesor, si no llegara Se acostumbraría. Acostumbrada. A nuevos climas se acostumbrarían. Profesor, se acostumbra. Se acostumbra, muy bien, todos han respondido muy bien. Se acostumbra, pues, el cuerpo se acostumbra. Y ese acostumbrarse, ¿cómo creen que se llama? Tiene un nombre. la adaptación, profesor, porque te adaptas al lugar donde estás. Eso es la Te adaptación. adaptas en el Y lugar esa donde estás, adaptación, o sea, en el calor. te adaptas al calor. Ya, ¿alguien Profesor. quería participar? Sí, hijo, te escucho. ¿Puedo repetir la pregunta? Es que acá hay un problema en casa, por favor. Preguntaba, ese acostumbrarse a algo, ¿cómo se llama? Adaptación. Adaptarse a un Claro, distrito. adaptarse. Ahora, ¿pero por qué nos adaptamos? Porque, por ejemplo, el clima allá en la Merced no es que un día está, o un día hace bastante calor, al otro día mucho frío, no, sino siempre es así, medio caluroso, ¿sí o no? Profesor, hasta En la mañana Entonces, está frío, en la madrugada, profesor. así fuera, pero mire, ¿su clima es temporal o es permanente? Permanente. Ah, entonces, porque hay días que lleva frío y también el calor, profesor. sí, pero nunca va a ser tanto frío como, por ejemplo, acá, ¿cierto? Allá te pones una chompita y ya está, pero si te pones una Allá casacota, estamos no, en la selva, acá estamos en la costa. no. Yo digo en la Estamos tierra. en la costa. ¡Tierra! Estoy mal. Allá, cuidado, ¿qué pasa? Un jalón de orejas. ¿Cómo va a decir que estamos en la costa? Estamos en la sierra. Ya. Estoy Lima, pues. Entonces, por eso, como les dije,
Cuando nosotros nos acostumbramos a un estímulo permanente, se llama adaptación. Pero si respondemos a un estímulo temporal, se llama irritabilidad, y eso es lo que ya hemos visto. Miren, acá hay una imagen que nos va a enseñar mucho esto. Por ejemplo, esos ojos que ven ahí tienen en el centro la pupila, que es ese punto negro. Cuando estamos ante mucha luz, ¿cómo está la pupila? Dilatada. Irritada, profesor. Rellena más. Irritada de tanto Está ver a la chiquitita, luz. mira, se ha hecho chiquitito. Por ejemplo, si la fuente de luz es un foco así que ilumina mucho. ¿Y cómo está la pupila cuando está ante una fuente pequeña de luz? Está bien. Se rellena, profesor, se hace más grande. Ah, ya. Y esto es mucho Tipo más gato. fácil darte cuenta en los gatos, ¿sí o no? Cuando un gato está en la luz, ¿cómo es su pupila? Una línea delgadita, ¿sí Parece o no? aguja. Ah, claro, claro. Sí. Y cuando está en la oscuridad, Tremendo. es una bola grandota, ¿sí o no? Y eso pasa ¿Qué? también con nuestras pupilas. Te explico. Profesor, ¿qué pasa cuando estamos en la oscuridad y qué pasa con el ojo? Ya, ¿qué pasa? Por eso, pues, cuando estamos ante mucha luz, nuestra pupila se contrae, se hace chiquitita, para que no entre mucha luz y no pueda dañar el interior del ojo donde está la retina. Pero si estamos ante un lugar con escasa luz, pues se hace grande, para que pueda entrar mayor cantidad de luz y podamos ver. Yo sé que en algún momento les ha pasado esto. Pudieron haber de repente estado en el sol o en un lugar donde hay mucha luz y de pronto tuvieron que entrar a una habitación oscura. En un primer momento todo era completamente oscuro y no veías nada, pero a medida que pasaron los segundos, poco a poco se fue aclarando la vista y pudiste ver ya algunas pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque tu pupila que estaba contraída poco a poco se fue dilatando y poco a poco se fue aclarando la vista. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Esto que hacen las pupilas es ante la presencia de luz o en el caso de la oscuridad? ¿Será una irritabilidad o una adaptación? Una irritabilidad, profesor. Irritabilidad. ¿La Irritabilidad, pupila se profesor. irrita o se adapta? Se Se adapta. adaptan, profesor. A ver, les hago una pregunta. Dice que la irritabilidad es a estímulos temporales y la adaptación es a estímulos permanentes. Pregunta, ¿la luz es permanente o es temporal? Permanente. No. Temporal. Temporal. Es algo Que debemos temporal. entender que en nuestro planeta existen los días y las Noches. ¿sí o no? Día donde hay luz, noche donde hay oscuridad. Entonces, ese estímulo de la luz no es permanente, es temporal, porque siempre se acaba al terminar el día. Entonces, la pupila no se adapta, la pupila se la noche. irrita. ¿Ves? Porque está continuamente día, noche, día, noche. En cambio, este oso polar, ¿se habrá adaptado o se habrá irritado? Se habrá adaptado. Se adaptó, profesor. Se adapta. Porque el clima del polo norte donde él vive es permanente o es temporal. Permanente. Permanente. Entonces ese oso polar se ha adaptado a ese medio ambiente. ¿Ves? Entonces ya sabes la diferencia. Listo. Entonces ya conocemos adaptación. Ahora pasamos a homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el mantenimiento del equilibrio interno de un ser vivo. ¿Cómo así? ¿Un equilibrio? Sí. Nuestro cuerpo dice siempre busca estar en equilibrio, chicos. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando tú tomas exceso de agua, ponte que te has tomado 5 vasos de agua, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? ¿Normal vas a estar? No, profesor, ¿Se vuelve un poco enfriar, profesor? ¿Qué vas a hacer demasiado? ¿A qué vas a hacer a cada rato? ¿A dónde vas a ir? Si te has tomado muchísima agua. Al baño, profesor. Al baño. Al baño, a expulsar el exceso de agua. ¿Qué está haciendo tu cuerpo? Está manteniendo un equilibrio. No deja que haya mucha agua, tampoco que haya poca agua. ¿Ves? Entonces, por eso es recomendable que cuando tú te vas a dormir, por ejemplo, te tomes 3 vasos de agua.
Mejor es No, ir al profesor, baño, te ir puede al levantar baño a la 1 de la antes de mañana o a la dormir. hora para que... Ya ves, por eso, porque tu cuerpo siempre busca ese equilibrio. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si tu cuerpo se empieza a calentar mucho? Por ejemplo, has corrido mucho, estás haciendo ejercicio, corriste, estás jugando fútbol, vóley, lo que sea, básquet. ¿Qué es lo primero que ocurre con tu cuerpo? Tu Cuando has cuerpo hecho suda, mucho ejercicio. profesor. Se Suda. calienta y suda. Suda. ¿Y por qué sudamos? Porque hemos hecho tantos Hemos ejercicios. expulsado algo de nuestro cuerpo. Pero ¿para qué sirve ese sudor? Hemos expulsado la grasa. Para expulsar los... Para enfriar el cuerpo. Ahí está. ¿Quién me ha dicho esto? Ha sido un varoncito para enfriar el cuerpo. ¿Quién fue? Yo, profesor. ¿Alessandro? Sí, ¿Alessandro fue? profesor. Ya, muy bien, punto a favor. Lo que hace el sudor es enfriar el cuerpo, como le ha dicho su compañero. Cuando sale, no sé si ustedes alguna vez han hecho deporte, empezaron a hacer ejercicio, tu cuerpo se calienta, pero nuestro cuerpo no se puede calentar demasiado porque tenemos una temperatura promedio, 37 grados Celsius. Entonces, al hacer mucho ejercicio, nuestro cuerpo se calienta, entonces empezamos a sudar. ¿Para qué? Para enfriar el cuerpo y mantener el equilibrio de nuestra temperatura. No sé si te ha ocurrido, has jugado mucho, te detuviste un rato y estabas sudando y sentiste ese friecito que te produjo el sudor, ¿cierto? ¿Ves? Ahora, y a ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, estás con mucho, pero mucho frío? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Hace algo? Se empieza a calentar cuando sobas tus manos. No, pero ocurre. Imagínate que estás ahí con un polito, está haciendo mucho frío. ¿Qué pasa? Me enfrío. Tu cuerpo se enfría, profesor. Sí, pero tu cuerpo hace algo de manera así. La piel se pone tiembla, tiembla. Tiembla, se llaman escalofríos. ¿Y saben por qué ocurre esos escalofríos? Tiembla de frío. Por el mucho frío, profesor. Porque al estar sintiendo mucho frío, tu cuerpo trata de moverse para producir calor, ya que el movimiento produce calor. Y cuando estás temblando, te mueves, produces calor para intentar que tu cuerpo no se enfríe demasiado. Entonces, siempre nuestro cuerpo busca mantener el equilibrio interno, ese equilibrio interno en temperatura, ese equilibrio interno en agua, ese equilibrio interno en todos los aspectos del ser vivo. ¿Y cómo se llama ese equilibrio interno que busca siempre nuestro organismo? Lo acabo de encerrar. ¿Puedes repetir, profesor? Homeostasis. Homeostasis. Homeostasis, profesor. Homeostasis es el equilibrio interno que siempre busca nuestro organismo. No se olviden. ¿Ya? Homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Equilibrio interno. O sea, busca equilibrio en agua, equilibrio en temperatura, etcétera. ¿Ya? Ahora, crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? La capacidad de aumentar de tamaño, ya sea por el incremento del número de células o por el aumento de tamaño de las mismas. Cuando crece. ¿No? Cuando crecemos, pues ya está de fácil. Y así hemos terminado. Ya tienes tu glosario para que tú respondas. O bueno, son las palabras que de repente no entiendas. Y ahora sí nos vamos a las preguntas de la práctica. ¿Cuál es la característica de los seres vivos que permite la conservación de su especie? Reproducción. 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 Vamos a cambiar de color, verde mejor. Ya. La homeostasis es importante porque permite que mantengan su, justo ahorita hemos hablado. Organismo. Equilibrio. Su temperatura. Equilibrio, o sea, ni tan frío ni tan caliente, o sea, normal. ¿Pero qué equilibrio? Equilibrio interno. Y el equilibrio interno de los seres vivos. Cuando un ser vivo intercambia materia y energía, ¿qué está haciendo? Empieza con M. Muerte, profesor. Metabólica. Metabolismo. A muerte, ¿no? Respiración es un ejemplo del igualito. La respiración, la digestión, la circulación son ejemplos de metabolismo.
¿Cuál es la palabra que se emplea en la biología para designar a un ser vivo? ¿Cómo le decimos a un ser vivo? ¿Organismo? ¿Cómo le decimos a un ser vivo? Un Organismo. organismo. Muy bien. Organismo. A ver, ¿la organización de los seres vivos se origina a partir de los tejidos? Falso, porque se origina desde lo más básico, desde los Profesor. átomos. ¿Algunos seres vivos se reproducen? Falso. No Falso. algunos. Todos Falso. los seres vivos. Todos se reproducen, no algunos. ¿El mantenimiento de nuestra temperatura es debido a la irritabilidad? Verdadero. ¿La irritabilidad mantiene la temperatura? Falso. ¿Quién mantiene la temperatura? Falso, profesor. El La equilibrio. homeostasis, que mantenía el equilibrio interno. Falso. Cuando un ser vivo evoluciona, ¿no sobrevive? Falso. Más bien, cuando evoluciona, ¿qué hace? Falso, Sobrevive, profesor. ¿sí o Sí no? vive. Sí, Ah, bien. también revive. ¿Un conjunto de biomoléculas originan un órgano? No, las biomoléculas Falso, pueden falso. originar organelas de las células, luego las células, sí, no. Falso, creo que todo es falso. ¿Ah? ¿El cerebro es un sistema? Falso. ¿Qué es? Verdadero. Falso, perdón. ¿Qué es el cerebro? ¿Es un sistema o un órgano? Órgano. Es un Un órgano. órgano. Pues, Es un órgano, ya. profesor. A ver, ¿qué es homeostasis? ¿Qué es homeostasis? Ve, lo he dicho ahorita. Intercambio de materia por energía. Ah, la homeostasis es intercambio de materia. ¿Qué les dije cuando mantenemos la temperatura, el agua? Equilibrio interno, Equilibrio profesor. interno. El ¿El equilibrio crecimiento interno. qué es? ¿Aumento de tamaño o volumen? través del tiempo. El volumen. El crecimiento es aumento de volumen. ¿Qué es volumen? Tamaño, pues chicos. Metabolismo. ¿Qué es metabolismo? El intercambio de materia y energía. Reproducción. ¿Qué es reproducción? ¿Qué permite? Cambios a través del tiempo. La reproducción son cambios a través del tiempo. Conservación de la especie. Conservación de especie, profesor. Conservación de la especie. Estos chicos hoy se han dormido en la clase, creo. Adaptación. Cambios a través del tiempo. Ya, ahí sí, porque, por ejemplo, el oso se adaptó al y también le permití tener cambios, ya, eso sí está bien. ¿Y la irritabilidad? Profesor. Creo que debe ser estímulo, para ser más exactos, temporal. Y la adaptación es ante un estímulo permanente y permite cambios en el ser vivo. ¿Ya? Profesor. Y dime, hija. Profesor, a mí me ha faltado la pregunta 5 de la página 75. Ahorita, nada más. espérate, ¿ya? 1. Una característica de todos los seres vivos excepto reproducción, sí. Irritabilidad, sí. Homeostasis, sí. Adaptación, sí. Desplazamiento, Oye, profesor. ¿y todos los seres vivos tienen desplazamiento? No. ¿Un árbol, por ejemplo, se desplaza? No. Ah, No, profesor. El árbol vive fijo ahí en el suelo, ¿sí? Profesor, ¿me puede escuchar? Entonces, sí, te escucho. Sí, hijo, habla, te escucho. Profesor, hay unos tipos, una especie de árbol que por buscar la luz puede moverse a lo largo de muchos tiempos. No uno, todos, pero eso se llama movimiento, no desplazamiento. Desplazamiento es irse de un punto a otro punto. No todos tenemos desplazamiento. Desplazamiento, porque ¿Cómo? crea raíces y va expandiéndose. Pero por eso es movimiento, no desplazamiento, porque va creciendo y se va moviendo hacia el suelo o hacia la luz. Pero desplazarse es irse, por ejemplo, tú estás ahorita en tu cocina, te vas a tu sala, a otra ubicación. El árbol vive fijo ahí en ese punto. Puede crecer hacia arriba, puede crecer hacia abajo, pero no se va desde ese punto a otro punto o a otro punto. Eso es desplazarse. ¿Ya, hijo? Profesor, una pregunta. Dime. No, Ya vamos a acabar primero, ya acabamos. Capacidad que Ok. tienen los seres vivos de intercambiar materia y energía, metabolismo. Capacidad de los seres vivos por el cual cambian y mejoran sus características físicas. Crecimiento, profesor. Reproducción. Adaptación.
Adaptación, por eso nos adaptamos, pues, y mejoramos nuestras características, ¿sí o no? Y finalmente, la digestión es un proceso Metabólico. metabólico. Ya. Listo. A ver, a su compañera le faltaba las 5. Ya, copia de una vez. Chicos, hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Todas las dudas y preguntas que tengan, todas las dudas y preguntas que tengan el día de hoy en nuestro Ya está, reforzamiento. profesor. Tenemos clases de 4:30 a 5 y ahí también les ayudo con su tarea. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Muy bien. Cuídense mucho. En la tarde nos vemos. Igualmente. Chao, profesor. Hasta la tarde. Ya, hasta la tarde. Hasta luego, profesor. Adiós, profesor. Chao, profesor. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profesor. Ya pueden ir saliendo para que se vayan a su otro curso. Ya, chao, profesor. Chao, chao. Nos vemos.